en la obra de Fontane habría algo así como tres ejes. Uno tiene que ver con una relación particular con la literatura, curiosamente, pero con la literatura que tiene que ver con un género, que es la poesía como tal. Cuando uno ve un poema, esto lo decía Kiarostami, cuando uno ve un poema, o escucha un poema, no pide del poema que signifique algo estrictamente. Simplemente hay un conjunto de palabras ordenadas con cierta musicalidad que pide de quien está escuchando algún tipo de respuesta sensitiva a esas palabras. Muy probablemente cuanto la poesía es más refinada, el sentido y el significado de la misma es mucho más difuso. De allí que exista algo así como la poesía kitsch, donde ciertas figuras, ciertas descripciones son, por momentos hay que decir, lamentables, ¿no? Esa manera de pensar lo poético, el gato estaba, no sé, esas cosas medias horribles, que en el cine también tiene una traducción cuando se habla de qué poético tu film, ¿no? Cuando uno de pronto ve un amanecer, un atardecer, suena una música y se ve el rayo, entonces, qué película poética. Naturalmente ahí estamos dentro del orden de la construcción del sentido común de la poesía. En una época en mi país, cuando uno iba al consultorio odontológico, siempre había como unos pósters de la naturaleza con un pájaro y siempre había alguna cita, generalmente San Francisco de Asís o o Khalil Gibran o cosas por el estilo. No estoy hablando de esto cuando estamos hablando de poesía. Estamos hablando de otra dimensión mucho más demandante, porque uno queda en una zona de cierta desnudez frente a la experiencia real. Y creo que esta desnudez frente a la experiencia real y de poder filmar eso es lo que tiene el pulso que tiene por detrás el cine de Fontane. Entonces, esta zona de cine y poesía es algo que está en el eje de las películas de Fontane. También está la literatura, o están los personajes fuera de la poesía, el interés por la gente que ha escrito literatura. Hay una película muy particular que se llama, vinculada con un escritor argentino, uno de los escritores quizás más importantes pero menos conocido, tal vez porque en cierto momento estuvo muy vinculado con el peronismo y después la literatura argentina que se hizo importante fue posterior al peronismo del 55, después del derrocamiento de Perón, que fue Leopoldo Marechal. Él hace una película sobre Marechal, hace una película sobre Calvetti, que es un poeta, ha hecho una película sobre uno de los más fascinantes poetas que existen en la Argentina, que existía, Juan L. Ortiz, y en la actualidad ha tenido la suerte de conseguir el derecho de filmar una novela, El Limonero, de Juan José Saer, probablemente uno de los grandes novelistas de la Argentina de los últimos años. O sea, esta es una dimensión del cine de Fontane. Lo otro que decía hace un rato es el tema de la percepción. Y hay un tercer lugar que tiene que ver estrictamente con la experiencia de la intimidad y en particular la experiencia de la intimidad estrictamente relacionada con la experiencia familiar. Y más aún precisamente con la experiencia de la intimidad familiar en el lugar donde se reside, es decir, en el hogar.